Hermanos, amigos, tengamos todos un muy buen día. Estamos agradecidos con nuestro Padre Dios y con todos ustedes por el favor de su atención. Gracias por acompañarnos una vez más en una meditación de las Santas Escrituras. Les invito a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo por este día. Te damos gracias, Padre, por todas las personas, todos los hermanos que nos hacen el favor de acompañarnos en esta ocasión. Y Señor, pues alabamos tu nombre y lo bendecimos, Señor, por tu bondad, por tu cuidado, por tu protección. Estamos en tus manos y te damos gracias por esto, Señor. Estamos en tus manos y alabamos tu nombre. Así que yo te pido, Señor, en el nombre de Cristo, que te agrades siempre, Señor, de estas meditaciones. Te agrades de cada uno de nosotros, te agrades de tu iglesia, Señor, y que todo sea únicamente para honrarte a ti, para honrar tu nombre. Padre, te pedimos todo esto pidiéndote perdón por nuestros pecados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Eh, Cuando nosotros nos enfrentamos a esta posibilidad de cambiar nuestra manera de vivir, pues tenemos diferentes maneras de abordar esta circunstancia. A veces esta situación se da por factores externos, es decir, factores que no controlamos nosotros o no controlamos al menos en su totalidad, pero que nos mueven o que nos obligan a modificar alguna de nuestras conductas. Eh, si bien es cierto que hay otras maneras de abordar estos cambios y son por iniciativa propia. Es decir, que pensándolo de esta manera, planteándolo de esta manera, en un mundo en donde se nos ofrecen varias alternativas, pues nosotros nos inclinamos por alguna de ellas. Y en ese sentido, nosotros abordaremos esta primera carta de Juan, el capítulo 3, y el título de esta meditación precisamente es El mundo no nos conoce. ¿Y a qué nos referiremos con esto? Bueno, pues estamos hablando de que eh, el mundo tiene sus estructuras bien definidas, sus estructuras ya sobre las cuales ha funcionado. Y de pronto cuando nosotros planteamos, o un grupo de personas, o una persona, en este caso pensemos en nosotros, planteamos una manera diferente de abordar las cosas, pues esto tiene consecuencias, como todo en la vida. Y bueno, nos enfrentaremos nosotros precisamente, ¿verdad?, a este tipo de alternativas. El mundo no nos conoce. Vayamos a la primera carta de Juan, eh, veamos el capítulo 3. Dice la palabra del Señor: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Las Escrituras acotan, nos sitúan en esta realidad. Los hijos de Dios son extraños para el mundo, pero la razón está en que el mismo Dios, el mismo Padre nuestro, es extraño para el mundo. No importa qué tan mencionado sea o qué tan familiar sea celebrarlo o recordarlo o tener algún tipo de festividades, alguna liturgia o no sé. Sin embargo, el desconocimiento del mundo hacia el Padre Dios provoca ese desconocimiento hacia sus hijos. Entonces, este planteamiento que efectúa Juan en esta primera carta nos lleva a la siguiente reflexión. ¿Qué implica seguir a Jesucristo? Y cuando hablamos de implicaciones, nos referimos a cuál es la consecuencia, cuáles son las consecuencias de esta decisión de seguir a Jesucristo. Y fíjense, recalquemos muy bien la palabra seguir, no solamente conocer, sino seguir.
Porque el conocimiento, ¿verdad?, no implica sabiduría. Aun cuando tengamos nosotros un maestro, nosotros no seremos discípulos de él si no guardamos una relación íntima y cercana en cuanto a las ideas que expresa, a la forma de enfrentar la vida. Y a eso nos referimos, seguir a Jesucristo. ¿Qué significa esto para cada uno de nosotros, sus hijos? ¿O qué ha significado? ¿O qué significa para ti si estás en esa disyuntiva de, bueno, le sigo o no le sigo? Quizás le conoces, quizás asistas a alguna congregación, quizás seas parte de algún culto, de alguna liturgia, pero estamos hablando de seguidores de Jesucristo, discípulos de Jesucristo, no solamente alumnos, no solamente personas que han estado cerca de sus enseñanzas, sino que viven sus enseñanzas. A eso nos referimos con seguidores, con discípulos. En primer lugar, según leemos aquí en la Biblia, pues el mundo, las personas podrían desconocernos o negarnos. Es triste saber de muchas historias de personas creyentes que han sufrido el rechazo no solamente de su círculo social, sino de su círculo familiar y familiar más íntimo cuando tomaron la decisión de ser cristianos. El mundo tiene sus estructuras muy definidas de vida, tiene sus costumbres, tiene una serie de principios que rigen y mueven al mundo y que de alguna manera pues nosotros participamos de ellos. Pero el mundo desconoce a la persona que quiere vivir o vive de manera diferente. Se expresa, piensa, habla, actúa de manera diferente. El mundo lo desconoce. A veces por cuestiones culturales, a veces por cuestiones de tradiciones familiares, pero como les mencionaba, tristemente es conocido el hecho de que algún creyente en sus inicios, o aún todavía, ha sido excluido de la convivencia familiar por razón del Evangelio. Y bueno, no olvidemos esa realidad también que tenemos en nuestro país de la exclusión cultural. Y bueno, pues pudiéramos decir hasta política. Pero hay comunidades en nuestro país en donde a quienes deciden ser cristianos, pues automáticamente son excluidos de la vida comunitaria. Incluso son despojados de sus viviendas, incluso son obligados a emigrar de las tierras que les pertenecían o donde vivían. Entonces, esto es una consecuencia dolorosa, triste, desagradable, que bueno, la gente puede enfrentar, podemos enfrentar y decir que eso pues está bien o es normal o bueno, pero que causa incomodidad. Pero no olvidemos que nosotros tenemos el respaldo, el sustento del amor que nos da nuestro Padre Dios. Y dice la palabra del Señor, en primer lugar, que este hecho que lleva al desconocimiento por parte del mundo hacia a los hijos de Dios proviene de una relación de mucho amor, porque el amor del Padre se derrama sobre aquellas personas que se deciden a seguirlo y los convierte en hijos de Dios. Es decir, no somos solamente conocidos de Dios o personas que tienen algún tipo de relación lejana con Dios, sino hijos. Y todos nosotros sabemos por lo general el tipo de relación que implica entre padre e hijo, entre madre e hijo. Pues esa relación es la relación a la cual el padre llama a las personas que levantan la mano
para seguirle. Y dice el versículo 3, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de hacer, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es. Contamos con el amor del Padre. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Esto no es nada más un consuelo o un buen deseo, es una realidad palpable, una realidad que se vive por parte de quienes han experimentado, de quienes hemos experimentado el poder sanador y salvador de Jesucristo. El mundo no nos conoce, pero el Padre sí nos conoce. Dice la palabra del Señor que parte de parte importante de esta nueva vida en Cristo es que Jesucristo ha borrado, ha quitado nuestro pecado. Dice la palabra del Señor que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y continúa diciendo, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. La carga del pecado es tremenda. Más allá de lo que el mundo cree que es el pecado o rechaza hablar del pecado porque teme estar juzgando, porque pide que no se le juzgue, porque justifica su manera de vivir. El pecado es una realidad de nuestra vida. El pecado es algo que nuestra propia naturaleza nos lleva a cometer y que nos separa de Dios. Recordemos que dice la palabra del Señor que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Es decir, si Jesús no quita el pecado de mi vida, yo merezco la muerte. Pero gloria al Señor porque eso ya no es así para todos los que son hijos de Él. Jesucristo ha quitado nuestro pecado, siendo Él el Cordero perfecto en el sacrificio de la crucifixión. Esa sangre que se derramó es la sangre perfecta que sirve para que todo el pecado del mundo sea borrado cuando nosotros nos acercamos a Él arrepintiéndonos de nuestros pecados. Jesucristo quita nuestro pecado. Y el yugo que Él nos da es un yugo ligero, es un yugo fácil de llevar. No es como el yugo del mundo, no es como la opresión del mundo. Jesucristo, la palabra del Señor, señala nuestros errores, pero para liberarnos de ellos. Señala nuestro pecado no para hundirnos, sino para que seamos libres de ese pecado. Nos conduce a la verdad para que esa verdad nos libere del pecado. Jesucristo quita nuestro pecado. Jesucristo también nos exhorta en medio de este mundo que no nos conoce o que no nos quiere conocer. Nos exhorta a vivir en amor hacia nuestros hermanos. Y esto resultaría un poquito contradictorio para el mundo, porque el mundo está acostumbrado a que debe de tratarse a la persona tal y como nos trata. Entonces, la escritura nos exhorta en un sentido diferente de vida. Ya que según vemos en el versículo 8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y continúa diciendo, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, Jesucristo es el que toma la batalla en tu nombre y vence al pecado y vence al enemigo. No nosotros, de ninguna manera. Ni siquiera un predicador, ni siquiera un ministro religioso. Ningún humano tiene este poder. Solamente Jesucristo.
Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Gloria al Señor, esta es palabra de Dios. Nos sitúa en una nueva realidad, una nueva manera de vivir y de ver las cosas. Está a tu alcance, estuvo a mi alcance, al alcance de todos aquellos que decidimos dar un paso adelante en alguna ocasión y vivir la vida de manera diferente. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, si tú y yo queremos ser de Dios, si tú quieres ser de Dios, amemos a nuestros hermanos. ¿A quiénes? A todos. No hay distinción. Posiblemente para ti sea un poquito más difícil relacionarte con algunas personas que con otras, igual para mí. Pero Jesucristo nos invita a que tengamos esa estatura espiritual, esa madurez espiritual que nos permita a nosotros, en el nombre de Él, extender nuestros lazos de amor hacia todas las personas. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, dice el versículo 11, que nos amemos unos a otros, que nos amemos unos a otros. Nos exhorta a vivir en amor hacia nuestros hermanos. Quizás algunos de nosotros pensemos o estemos convencidos que el mundo no se merece eso, pero esa es la exhortación de la palabra del Señor para sus hijos. Ese es el planteamiento nuevo, esa es la nueva manera de vivir. Una vida regenerada a través del poder del Espíritu Santo trabajando en la vida del ser humano. Exhortación hacia nuestros hermanos a que les amemos. Este es el mensaje que hemos escuchado desde el principio, que nos amemos unos a otros. Esto nos convence, esta nueva relación, esta relación basada en el amor, porque nosotros sabemos que Él nos amó a nosotros primero, es decir, Jesucristo nos amó a nosotros primero y nosotros en respuesta personal, libre y voluntaria, decidimos acercarnos a Él, amarle y respetarle. Dice aquí la palabra del Señor, hermanos míos, no os extrañe si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Y esta nueva realidad es la evidencia de que Jesucristo habita en nuestro corazón. Él entró a nuestro corazón porque nosotros decidimos abrirle las puertas de nuestro corazón, pedirle perdón por nuestras faltas e iniciar con Él una nueva manera de vivir. Y la evidencia es precisamente esa nueva manera de vivir, esa manera de vivir que nota la gente que está cerca de ti, que te ve a ti, que me ve a mí. Más allá de nuestras palabras, más allá de lo que yo pueda decirles, el testimonio de vida es lo que da la evidencia para los hijos de Dios. Es un mensaje que hemos escuchado desde el principio y que nos convence que hemos pasado de muerte a vida. Dice el versículo 14 que eso es para nosotros una certidumbre porque amamos a nuestros hermanos. Y continúa diciendo, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Yo no quiero permanecer en muerte, yo pienso que tú tampoco quieres permanecer en muerte, así es que pidámosle al Señor que nos ponga en ese camino de restauración de nuestro espíritu, de nuestra alma, para que nosotros vivamos de manera acorde a lo que Jesucristo quiere para nosotros. Ya el apóstol Pablo nos decía que debe haber en nosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Nos indicaba la manera de vivir. Entonces, si tú no quieres permanecer en muerte, si yo no quiero permanecer en muerte, amemos
a nuestros semejantes. Entonces, por eso el mundo nos aborrece y no debe ser extraño porque el mundo tiene su manera de proceder, una manera de la cual el poder de Jesucristo nos sacó y una manera de vivir y de proceder que nos acecha a nosotros. Es decir, que está pendiente de lo que nosotros hacemos como hijos de Dios. Entonces, por eso el mundo cuando ve esta actitud diferente, pues inmediatamente rechaza a estas personas. Es duro, es difícil, es triste, pero tenemos nosotros el consuelo de Jesucristo. Tenemos sus promesas que nos alientan a vivir. Él aumenta nuestra fe. Él mueve nuestro entendimiento para que la fe se haga realidad en nuestra vida y nosotros estemos convencidos de que esperamos las mejores cosas, cosas que no hemos visto todavía, obviamente. Es cierto, el mundo no nos conoce, pero demos gloria al Señor porque Jesucristo sí nos conoce. El llamado es a amar. Y recordemos lo que dice la Escritura en ese mismo capítulo 3, pero versículo 16. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 16. Quizás tú sepas el 3:16 de Juan, y este es el 3:16 de la primera carta de Juan. ¿Recuerda lo que dice el 3:16 de Juan? Bueno, versículo conocido para todos los cristianos, porque nos describe la forma admirable en que Dios amó al mundo y que ese gran amor lo lleva a entregar a su Hijo en propiciación de nuestros pecados para salvación nuestra. Bueno, entonces, tiempo después, Juan escribe lo siguiente. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Claro y directo. ¿En dónde conociste tú el amor? O si no lo has conocido, te invitamos a que lo hagas así. Porque esa muestra de amor, esa acción amorosa por cada uno de nosotros, por ti y por mí, tomando nuestro lugar en la cruz, porque ese lugar de tortura y de muerte y de oprobio era para cada uno de nosotros. Sin embargo, Jesús decidió tomarlo en propiciación por nuestros pecados. Y esta debe ser la exhortación a amar, porque dice, así conociste tú el amor. Entonces, de esa misma manera en que tú conociste el amor, tú también debes de entregar la vida por tus hermanos. Es una exhortación para todos y cada uno de nosotros. En esto hemos conocido lo que es el amor. Entonces, seguir a Jesucristo implica una decisión valiente, una decisión que, si bien te va a llenar de alegría, de fe, de esperanza, de amor, puede causarte algún tipo de dolor al separarte del mundo. No deseamos que esto sea así. Oramos porque esto no ocurra de esa forma. Pero puede ocurrir porque ha ocurrido. Sin embargo, no estás solo. Sin embargo, no estaremos nosotros solos. Ese rechazo puede ser desde una burla, puede ser que digan eh, cosas a costa tuya, alguna discriminación cultural, religiosa, familiar, laboral. Por eso es una decisión valiente, seguir a Jesucristo. Una decisión basada en el amor, pero que implica que cada uno de nosotros levantemos nuestras manos y acercándonos confiadamente hasta el trono de Dios,
Pidamos perdón por nuestros pecados en el nombre de Jesucristo. Porque es necesario que nosotros establezcamos una evidencia pública de nuestra fe. Dice la palabra del Señor en Romanos 10, 9 y 10, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Necesitamos confesar a Jesucristo, hacerle saber a las personas que nosotros hemos tomado la valiente decisión de ser seguidores de Jesús. La valiente decisión de no solamente conocerle de lejos o conocer su doctrina, sino de vivir la doctrina, vivir sus palabras, creer lo que Él nos dice, creer en lo que Él nos dice. Entonces, si tú no has tomado esa decisión, te invitamos a que lo hagas. Porque ese es el principio de una vida llena de bendiciones. Más allá de lo que el mundo quiera hacerte, infringirte a ti, tú estás a salvo del pecado primeramente y el Señor te cubrirá con su poder. Con el corazón creemos para ser justificados. Necesitamos ser justificados por medio de la sangre de Cristo. Pero con nuestra boca, con nuestra expresión, con nuestro testimonio, estaremos confesando a Jesucristo para ser salvos. Dios te bendiga. Gracias por tu atención. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por estos momentos en que hemos recordado estos pasajes de tu escritura. Señor, estamos en tus manos. Ten misericordia de nosotros. Derrama tu bondad sobre cada uno de nosotros. Gracias por la esperanza que tú nos das. Gracias por esta fe que tú has depositado en nosotros, Señor. Esa fe que tú perfeccionas día a día, que nos levanta, que nos anima, que nos exhorta, que levanta nuestra vista para seguir adelante. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Líbranos del mal, cuídanos a todos. Gracias por tu presencia, Señor. Y agrádate siempre de nuestras vidas. Permite que nosotros estemos siempre contentos e interesados de leer y escudriñar tu palabra, pero más allá de aplicarla para nuestra vida. Padre, en el nombre de Cristo te pido que perdones nuestras faltas, Señor. Y es en el nombre de Jesucristo que oramos. Amén. Muy buenas noches. Gracias por su atención.